Buen día. Voy a continuar con la lectura. Y entonces hoy tenemos la canción Sri Rupa Manjari Pada de Srila Narottam Das Thakur. Jai Narottam. Sri Rupa Manjari Pada, Seimora Sampada, Seimora Vayana Pujana. Los pies del loto de la Rupa Goswami o de Rupa Manjari son mis más preciados tesoros. Ellos son el objeto supremo de mi adoración, mis prácticas devocionales internas. Seimora Pranadana, Seimora Avarana, Seimora Jivanera Jivana. Sus pies de loto son la riqueza y el bello ornamento de mi vida. Ellos son la vida de mi vida. Seimora Rasa Siddhi, Seimora Vansha Siddhi, Seimora Dharana. Sus pies de loto son la tesorería del rasa, de la velocidad trascendental. Ellos conceden el deseo supremo, el inestimable servicio a Radha, Swa Bhakti Siyam, y son las conclusiones de los Vedas. Seivrata, Seitapa, Seimora Mantra Yapa, Seimora Dharana Karuna. Sus pies de loto otorgan la meta de mis votos y austeridades, mi práctica de la meditación y el canto del santo nombre, mis acciones y mis prácticas espirituales. Yo los ejecuto con el objeto de complacer a Rupa Manjari. Anunkulaha te dice pada haive siddhi nirakivo dui nayane. Cuando Mahaprabhu esté complacido conmigo por su misericordia, lograré la perfección y con estos dos ojos obtendré el darshan, o sea, la asociación de los pies de loto de Srila Rupa Manjari. Se Rupa Madhurya Rati Prana Kuvala Saki Prabhulita Have Nisidine. La belleza de Rupa Manjari está llena de dulzura como la luna. Al igual que en una noche de luna floreciente, los lotos kumas de mi corazón, día y noche, bajo los rayos de su belleza, se semejan a la luna llena. Tabu Ardasana Itigale Yaraladehi Siradina Tapita Jiva. Tu ausencia de mi visión es como un veneno ofídico que se propaga por todo mi cuerpo, consumiendo mi fuerza gradualmente. Mi alma se quemará por el resto de mi vida. Jaja Prabhu Korodoya Dejo Mode Padasaya Narottam Loile Sarana. Narottam Das se lamenta. Ay Prabhu, oh Rupa Goswami, por favor, concédeme la sombra de tus pies de loto. Allí me refugio. Ya en Narottam Das Thakur Ki Jai. Danos la bendición de poder ser devoto. Desarrollar Prem Bhakti Narottam. Continuamos con la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y está hablando Bhakti Pramani Puri Goswami Maharaj. Mi Gurudev Ki Jai. Premayana Achurita Bhakti Viloshanena Sadaiva Hriya Seva Loka Yati Yansyama Sundara Asintya Guna Sarupam Govindadi Purushatan Ahavayami. Brahma Sanhita 5.38. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es Yamasunda, Krishna mismo, con atributos innumerables e inconcebibles, a quien los devotos puros ven en su corazón con el ojo de la devoción, ungido con el bálsamo del amor. Un día estamos
Un día estábamos yendo del Chaitanya Math a Sri Yogapith, siguiendo así la propia Bhaktisiddhanta Saraswati. En cierto punto, a lo largo del camino, el mismo discípulo amado olfateó algo malo en la carretera y cubrió su nariz con la punta de su dhoti. Viendo esto, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati sonrió y dijo: la fragancia trascendental del Dham sagrado no llega a tu nariz. En su lugar estás sintiendo el mal olor del mundo material. La morada sagrada del Señor es siempre trascendental y uno no debe verla con conciencia material. La morada sagrada del Señor no es diferente del Señor mismo. Él nos ha enseñado con su ejemplo personal el ideal elevado de servir a Siddharth Mayapur, el lugar de nacimiento del Señor Gauranga. En diferentes lugares, en Siddharth Mayapur, en Sri Yogapith, Sivas Anga, etc. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati tuvo muchas experiencias y realizaciones trascendentales. Con su visión supramundana, él siempre vio los tres ríos sagrados, Ganga, Yamuna y Saraswati, cruzando de un lado a otro de Siddharth Mayapur. Visualizó el río Yalayin como no diferente del río sagrado Saraswati. Srila Thakur Bhaktivinoda tuvo la misma clase de visión. En su famoso poema La canción 14 del Vayan, La Lasa Kabe Goura Bene Saraduni Tai. Él comienza diciendo: cuando abandonaré la felicidad material y deambularé por los lugares de los pasatiempos del señor Goranga. En el segundo verso dice: beberé el agua del río Saraswati. Este Siddharth Mayapur, el cual gran lugar de peregrinaje, el cual está situado en el lugar de encuentro de los tres ríos sagrados, era más querido por Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati de lo que nosotros podemos imaginar. Srila Bhaktivinoda Thakur también predijo que un templo maravilloso se manifestaría en Yogapith. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati ratificó esta predicción construyendo un maravilloso templo allí. Asistido por uno de sus discípulos pudientes, Sripad Saki Charana Bhaktivedanta Prabhu, una deidad de Vishnu de 4 brazos, se manifestó en la tierra cuando el cimiento de este templo estaba siendo excavado. Junio 13 de 1934 a las 10 de la mañana. Siguiendo la conclusión de las escrituras reveladas, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati llamó a esta deidad Adokshaya, que contiene la potencia de Sri Bu y Nila. Arqueólogos famosos encabezados por Sri Ram Pradash Chandra determinaron que la deidad era muy antigua. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati solía decir que era la deidad adorada por la familia de Sri Jagannath Mishra. Esta hermosa deidad es todavía adorada en Sri Yogapith. Para hacer servicio de Sri Mayapur, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati llevó a muchas personas famosas con mucho cuidado y tacto. Una de ellas fue el rey del estado independiente de Tripura, y otro fue el gobernador de Bengal, Sri Gound Anderson. Todos los años Srila Prabhupada ponía gran cuidado en celebrar el aniversario del nacimiento de Sri Gauranga en Sripad Mayapur y personalmente guió
los 51 kilómetros de circunferencia o circunvalación, así Navadvip Dham. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati consideró así Chandrasekhara Baba al norte de Yogapi y Ulara Ghat, o el lugar de encuentro de los tres ríos al sur de Yogapit, como parte del gran Mayapur. De su boca de loto salió la predicción de que un día habría muchos barrios y aldeas Vaishnava en esta faja de terreno. Muchos mat y templos se establecerían allí y se oirían tumultuosos cantos congregacionales acompañados por los sonidos de caracola con campanas, címbalos y mindanga. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati solía decir que si Gaurasundar, la luna dorada de Sri Mayapur, eternamente lleva a cabo su pasatiempo de canto congregacional con sus eternos asociados en su morada eterna, Sri Mayapur Dham. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Capítulo 22. El objetivo supremo de la vida por amor por Dios. Estamos en el verso 77. 7. Jivera ete vasantopi bindu vidutaya kwasi paripurna taya bhakti tatraiva purusotame. Esas cualidades se manifiestan a veces en forma muy diminuta en los seres vivos, pero en la Suprema Personalidad de Dios se manifiestan plenamente. Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este verso aparece en el Bhakti Rasamrita Sindhu 2.3.10. Las entidades vivientes son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, como afirma el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 15.7. Mamaiva so jiva loke jiva bhuta sanatanam manasatani riyati ni prakri estani karsati. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una ardua lucha con los 6 sentidos, entre ellos los que se incluyen la mente. Las cualidades de Krishna están en las entidades vivientes en cantidades diminutas, atómicas. Una pepita de oro es, que duda cabe, oro, pero no se puede equiparar con una mina de oro. De forma similar, las entidades vivientes tienen todas las características de la Suprema Personalidad de Dios en cantidad diminuta. Pero la entidad viviente nunca es igual a la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón se define a Dios como Ser Supremo y a la entidad viviente como Jiva. Dios se describe como Ser Supremo, el principal de los seres vivos. Eko Bahunan Yo Vidanti Kama. Los Mayavadis sostienen que todos somos Dios, pero incluso si se acepta la filosofía, nadie puede sostener que todos somos iguales al Dios Supremo en todos los aspectos. Solo la persona poco inteligente sostiene que todos somos iguales a Dios o que todos somos Dios.
Atam Panchaguna Jesi Asena Girisadisu. Aparte de estas 50 cualidades de la suprema personalidad de Dios, aparecen otras 5 cualidades que se manifiestan parcialmente en semidioses como Shiva. Este verso y los 7 siguientes aparecen también en el Bhakti Rasamrita Sindhu 2, 1, 37 al 44. Sadat Sarupa Sampratan Sarvajanan Niti Utanam Saksi Ananda Sagrahan Sarvasirhi Mini Vitam Atoyate Gunai Pancha Yalas Misinis Vartinam Avisati Mahan Sakti Koti Brahmananda Vigraha Avataravali Vijam Hatarigati Dayakam Admaram Ganakarsi Ami Krishna Kilo Bhuta. Esas cualidades son: si el Señor está siempre situado en su posición original. 2. Es omnisciente. 3. Es siempre joven y lozano. 4. Es la forma concentrada de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. 5. Posee todas las perfecciones místicas. Hay otras 5 cualidades que están presentes en Narayana, el señor de Lakshmi, en los planetas Vaikunthas, las cuales están también en Krishna, pero no en semidioses como el señor Shiva, o en otras entidades vivientes, son las siguientes. El Señor posee un poder supremo inconcebible. Genera de su cuerpo innumerables universos. Es la fuente original de todas las encarnaciones. Otorga la salvación a los enemigos que mata. Tiene la capacidad de atraer a personas excelsas que están satisfechas en sí mismas. Esas cualidades están en Narayana, la deidad que domina los planetas Vaikunta, pero en Krishna se manifiestan de forma aún más maravillosa. Sarva Bhutan Shamakaran Lilaka Yolan Varidin Atulya Maduran Premamandita Priyamandalam Triyagadmana Sakarsi Murali Kala Sanjitam Asannortarubisi Vimapitam Characharam. Además de esas 60 cualidades trascendentales, Krishna tiene otras 4 cualidades trascendentales que no se manifiestan ni siquiera en la personalidad de Narayana. Son las siguientes. 1. Krishna es como un océano lleno de olas de pasatiempos que causan el asombro de todos en los 3 mundos. 2. En sus actividades de amor conyugal, está siempre rodeado de sus queridas devotas que sienten que por él un amor inconcebible. 3. Él atrae la mente de los 3 mundos con el sonido de su flauta. Entonces, 1 es su pasatiempo maravilloso, 2 que está con sus mujeres devotas, 3 atrae al mundo entero con su flauta. 4. Su belleza y opulencia personales están más allá de toda comparación. Nadie es igual ni más grande que él. De ese modo, la suprema personalidad de Dios asombra a todas las entidades vivientes, tanto móviles como inmóviles en otros mundos. Él es tan hermoso que recibe el nombre de Krishna. Entonces, vamos a leer el significado de Srila Prabhupada.
Dice así: los filósofos Mayavad, impersonalistas, debido a su pobre reserva de conocimiento, quitan toda importancia al tema y explican que Krishna significa negro, sin entender las cualidades de Krishna. Esos sinvergüenza ateos no le aceptan como la suprema personalidad de Dios. El Señor es aceptado y descrito por grandes personalidades acharyas y santos, pero aún así los mayavadis no le reconocen. Desgraciadamente, la sociedad humana actual está tan degradada que la gente, aunque no puede siquiera procurarse lo que necesita cada día para vivir, se dejan cautivar por los filósofos mayavadis impersonalistas y se descarrían. Según el Bhagavad Gita, por el simple hecho de entender a Krishna podemos liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. Tyaktva dehan purna yanan nai man atisoryuna. Por desdicha, los filósofos Mayavad, no con su oposición a la personalidad de Dios, han obstaculizado la propagación de esta gran ciencia de conciencia de Krishna. Ellos que predican el movimiento para la Aquellos que predican el movimiento para la conciencia de Krishna deben tratar de entender a Krishna a partir de la afirmación del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción, escrito por Srila Rupa Goswami Prabhupada. Haribol. Vamos a leer algo del néctar del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naro Sheva Narotama Devi Saraswati Vyasa Tatovaya Mudiraye. Más lilas infantiles. Entonces Krishna fue a Vrindavan y allí ejecutó innumerables pasatiempos. En primer lugar, mató al demonio de Nakasura junto con Baladeva Prabhu. En realidad fue Baladeva Prabhu quien lo mató. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Simbólicamente, burro tiene muchos significados. En primer lugar, los burros son muy ignorantes. En segundo lugar, son muy lujuriosos. Y aunque la burra siempre le da patadas con las patas traseras, en la ignorancia que nunca deja de intentar disfrutar de ella. ¿Quién puede liberarse de esto? Solo Gurudeva Balaram puede. Deben tener siempre presente que todos los gurús cualificados y genuinos son prakasa, manifestación del señor Nityananda Prabhu o del señor Balaram Prabhu. Los que no experimentan eso no son gurús cualificados y no pueden salvarles de estos burros. Nityananda Prabhu es más misericordioso que Baladeva Prabhu. Aunque ellos son iguales, aunque no existe ninguna diferencia entre ellos, sí hay una diferencia en cuanto al grado de su misericordia. Por lo tanto, si nos refugiamos en Guru, en la línea de Nityananda Prabhu y Baladeva, Balabhadra, él nos salvará de la lujuria y la ignorancia. Es muy difícil liberarse de la lujuria. Krishna ha creado muchas hembras en todas las especies. Es muy raro y muy difícil liberarse de esta hrida roga, esta enfermedad del corazón. Puede abandonar a sus hijos, sus riquezas, su reputación y todo lo demás, pero es muy difícil abandonar la idea de la mentalidad de autoalabanza. Pero es todavía más difícil renunciar a la lujuria.
porque está en el corazón. Solo Baladeva Prabhu puede liberarnos y por eso rápidamente mató a ese demonio. Jai Baladeva, Jai Baladeva. Muchos brahmacharis, discípulos de Srila Swami, habían estado adorando durante 12 o 20 años, pero cuando él dejó este mundo, la mayoría se volvió lujurioso y se casaron de nuevo. Esta lujuria llegó incluso a los sannyasis que estaban sirviendo y adorando a la deidad, leyendo el Bhagavatam y predicando intensamente. Pero ellos los controló y los apartó del sendero devocional. De modo que tengan mucho cuidado. Esta no es la primera vez que tienen un cuerpo humano y se casan. Pienso que son cientos de miles de veces o más las que han hecho estas cosas. Cuando comprendan esto, se volverá inmediatamente como Srila Sukadeva Goswami, Srimad Mahaprabhu, Srila Raghunatha Goswami y otros como ellos. Tienen que seguir estos procesos si desean llegar a donde está ellos. Hoy o dentro de unos días tendrán que ser como ellos. Incluso si llevan vida de casados, tendrán que ser como los Pándavas, como Sivasarya y otros, como los Gopas, las Gopis. Todos ellos estaban apegados a Krishna y a nada más. Esta es la esencia de todas las instrucciones. Después del pasatiempo de matar de Nakasura, llevó a cabo el pasatiempo de Brahma Vimohana Lila. Brahma vio cómo Angasura era liberado y se fundió en la refulgencia que emana de los dedos del pie de Krishna. Él está sin duda liberado, pero aunque parecía fundirse en Krishna, no puede hacerlo. Jai y Vijay en la forma de Sisupala y Dantavakra también fueron liberados y pareció que se fundieran en el cuerpo de Krishna, pero en realidad se convirtieron nuevamente en Jai y Vijay. Y cuando se completaron los pasatiempos de Krishna, ellos regresaron a Vaikuntha junto con Narayana. Tienen con todas las demás encarnaciones, está en el cuerpo de Krishna y había venido con él a este mundo. Nos quedamos aquí. Vamos a leer algo del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Capítulo 2, la oración de los semidioses al Señor Krishna. Estamos en el verso 40. Muksyasum Kashapan Nisinha Varahan Hansa Rayanya Vigram Vibhuneta Kritava Dantaram Tampasinastri Bhuvanam Cha Yatadunesam Varambubuharam Yadutaman Vandanante. Oh controlador supremo, en el pasado tu señoría descendió en la encarnación de la tortuga, de Narasimhadeva, el jabalí, el cisne, el señor Ramachandra, Parasuran entre los semidioses, Vamanadeva, a fin de proteger al mundo entero por tu misericordia. Ahora, por favor, protégenos de nuevo por tu misericordia, disminuyendo los trastornos que ocurren en el mundo. Oh Krishna, el mejor de los yadus, respetuosamente te ofrecemos reverencia. Significado así la Prabhupada. Cada encarnación de la personalidad de Dios tiene una determinada misión que cumplir. Así ocurrió también cuando advino como hijo de Devaki
en la familia de los Yadu. Todos los semidioses ofrecieron oraciones al Señor, postrándose ante Él, y le rogaron que hiciese lo necesario. No podemos ordenar a la Suprema Personalidad de Dios que haga algo por nosotros mismos o por nosotros. Lo único que podemos hacer es ofrecerle reverencia, como se aconseja en el Bhagavad Gita Manmana Bhava Madbhaktor Manjari Manamaskuru. Y orarle porque acabe con todos los peligros de la existencia propia. Haribol. Distyavante kusigadam param purvam asesasaka bhagavatam vayanandam mahuam vayanavayam paternumursam gopi yaninam bhagavitam tavadmayam. Oh, Madre Bhakti, por tu buena fortuna, que es también la nuestra, la Suprema Personalidad de Dios, con todas sus potencias plenarias, como Baladeva se halla ahora personalmente en tu vientre. Por lo tanto, no tienes que temer a Cáncer, que ha decidido ser matado por el Señor Krishna. Tu Hijo Eterno será el protector de toda la dinastía Yadu. Significado de Srila Prabhupada. La palabra Parampudman Asena significa que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Original es el veredicto de la escritura. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Los semidioses aseguran a Devaki: tu hijo es la suprema personalidad de Dios que adviene junto con Baladeva. Su porción plenaria, Él te brindará plena protección y matará a Kansa, que ha decidido mantener su enemistad hacia el Señor y por ello ser matado por Él. Si suka uvacha iti avituyam purusanam yan rupan anidan yatan brahme sanon paryodayan devi prati yayudivam. Mira aquí. Después de ofrecer estas oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, la realidad trascendental, todos los semidioses con el Señor Brahma y el Señor Shiva al frente, regresaron a sus hogares en los planetas celestiales. Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Adipivam Chaitanya He San Lilas Kare Yasurabahi Takese de calle Niratare. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 23.513. Las encarnaciones de la personalidad de Dios advienen continuamente como las olas de un río del mar. Las encarnaciones del Señor no tienen límite, pero pueden ser percibidas solo por los devotos afortunados. Los devatas, los semidioses, tuvieron la fortuna de entender que la personalidad de Dios había encarnado y le ofrecieron oraciones. Luego el Señor Shiva y el Señor Brahma guiaron a los semidioses de regreso a sus hogares. Diva Goswami en comentario Krama Sandarbha comenta la palabra Kusigata, que significa dentro del vientre de Bhakti. Si al principio se dijo que Krishna, que estaba en el corazón de Vasudeva, pasó al corazón de Bhakti, Srila Jiva Goswami se pregunta cómo es que ahora se encuentra en el vientre. Su respuesta es que no hay contradicción. El Señor puede ir desde el corazón al vientre y desde el vientre al corazón. En verdad, Él puede ir donde quiera o estar donde quiera, como se confirma en el Brahma Samhita 5.35. Andatara Sitam Paradmanan Chayataran Stan Govindam.
Adipurushatam Ahavayami. Anantaran están para Masushayantaran, están Govinda Adipurushatam Ahavayami. El Señor puede estar donde desee. Devaki, por lo tanto, conformó el deseo de su vida pasada, había recibido ahora la oportunidad de buscar la bendición de tener un hijo, la personalidad de Dios, Devaki Nandana. Bueno, así termina los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 2 del canto 10 del Srimad Bhagavatam, titulado Las oraciones de los semidioses al Señor Krishna en el vientre de Devaki. Jai Srila Prabhupada, Jai Gurudev. Onga Gyana Timirandasya Yana Sarakaya Sasumilitan Yanata Ismai Sigurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare.